organizamos conjuntamente Iberglobal y el Club de Exportadores, ¿no? Os agradecería a todos que mantuvierais los micrófonos cerrados salvo cuando vayáis a intervenir, para evitar interferencias. Y este webinario, el primero que hacemos en el 2023, hemos pensado que sería interesante, que sería relevante hablar sobre la situación económica española, el entorno de negocios de España y qué efectos puede tener sobre la internacionalización de nuestras empresas, ¿no? Sobre la internacionalización de la economía española. Para ello contamos con un panel que la verdad es que yo creo que es un panel de lujo, que las cuatro personas que van a participar son miembros del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores. Como decía, la idea es analizar un poco cuál es la situación económica española, el entorno de negocios. Para ello vamos a utilizar un estudio que ha dirigido Miguel Iraburu, a quien ahora presentaré, sobre el barómetro en concreto, ¿no? de la economía española, y luego tendremos un coloquio sobre este tema y cómo afecta a la internacionalización. En cualquier caso, y por no prolongarme más tiempo, el coloquio lo va a moderar Rafael Ruiz Villar, que es coordinador del Comité de Reflexión para la Internacionalización del Club de Exportadores. Ha sido empresario, ha sido consejero delegado de Sucomex, es presidente de Plataforma de Proyectos Internacionales, que se dedica a proyectos en temas de salud, de educación, y además es profesor del Executive MBA del ICES, ¿no? Miguel Iraburu es quien ha coordinado el estudio, ¿no? del barómetro del Círculo de Empresarios, empresario también, ingeniero industrial, máster por el IES, ha sido consejero delegado de ITT Automotive España, director general de Alcatel, presidente ejecutivo de Alstom España, presidente del consejo de Azcoyen, en fin, actualmente managing partner de UR Capital. Bueno, está en la junta directiva del Círculo de Empresarios y, como decía antes, es también miembro del Comité de Reflexión sobre la Internacionalización, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por tu participación. Y esto, Rafa, a ti también, ¿no? Juan de Lucio es profesor de la Universidad de Alcalá, ha sido director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España, economista titulado en el Banco de España, consejero del Instituto Nacional de Estadística, experto en temas de internacionalización y miembro también del Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores. Gracias, Juan. Lamentablemente no va a poder estar con nosotros hoy Silvia Iranzo por cuestiones personales de salud, pero le va a sustituir Enrique Fanjul, socio director de Iberglobal, doctor en Ciencias Económicas, técnico comercial del Estado, con una amplia experiencia además en el mundo de la administración. Ha sido consejero comercial en Egipto, en China, en Canadá, en Holanda. Es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del CEU, en fin, con una trayectoria en el mundo académico y en el mundo de la administración y en el mundo empresarial también, pues porque ha sido director, por ejemplo, de Técnicas Reunidas. Bueno, sin más, le voy a ceder la palabra a Rafa Ruiz Villar, que es quien va a moderar el debate, y comentar que antes de que acabemos está previsto que terminemos a las 6:15, con lo cual pues alrededor de las 6 aproximadamente podremos abrir un coloquio con los participantes, con los que estáis asistiendo a este webinario, y podéis hacer las preguntas o los comentarios, bien levantando la mano, haciéndolo directamente online o a través del chat, ¿no? de esto. Y sin más, gracias de nuevo a todos los participantes y a todos vosotros por estar
por participar en este webinario. Y Rafa, cuando quieras. Y buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo a los deseos de pronta recuperación de Silvia, que lamentablemente a última hora no se ha podido incorporar a pesar del gran interés que tenía en participar en este debate, ¿no? Yo creo que sin más dilación vamos a proceder a que Miguel nos resuma un poco las conclusiones del informe que él, como presidente del Grupo de Trabajo de Barómetro de la Competitividad del Círculo de Empresarios, ha elaborado en el mes de agosto. Y a partir de esa presentación, pues haremos las preguntas y iniciaremos un poco el debate entre los distintos ponentes. Cuando quieras, Miguel. Vamos a poner la presentación en pantalla. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad que me da el Club de Exportadores e Inversores de participar en esta webinar. Se trata de exponerles el trabajo que hemos venido haciendo a lo largo del año pasado y que acabamos durante el verano del barómetro. El barómetro es una encuesta que se viene haciendo pues, desde hace por lo menos 8 años y que básicamente en este caso se basa sobre 4 puntos fundamentales. Son sobre la situación económica y sus perspectivas, sobre la política económica y sus efectos sobre la competitividad y las decisiones empresariales, las reformas estructurales que los empresarios consideran que son prioritarias y los fondos Next Generation. Esta encuesta se ha hecho a más de 200 empresarios con un predominio del sector servicios, tratando de alguna manera de fotografiar también el cuadro de la economía española. Lógicamente el sector servicios es mayoritario y en este caso el 44% de las encuestas se refieren a empresas de este sector. Por tamaños también hay una mayoría de pequeñas y medianas empresas, el 66%, y en localización pues hemos tratado de que las encuestas no las respondieran a lo largo y ancho de la economía española. Como organizaciones colaboradoras, en primer lugar, el Club de Exportadores e Inversores, que como siempre ha colaborado de manera entusiasta, el Instituto Futuro de Navarra, el Círculo de Empresarios Leonés, el Círculo de Galicia, el de Mallorca, el de Andalucía, Conexus, el de Gran Canaria. Vamos a ver si pasa. Un segundo, a ver si pasa la ley. Bien. ¿En qué contexto nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos en un contexto de España en el mundo, la 14 economía del mundo, pues en aspectos relacionados con la competitividad, según el International Institute for Management Development, están en la posición 36. Y además, como ustedes pueden apreciar en el gráfico, no varía gran cosa de un año a otro y se mantiene en una posición pues que no corresponde al tamaño de la economía española. Este es un estudio que se ha hecho sobre 63 países. Como puntos fuertes se considera precisamente que la inversión exterior quedamos bien catalogados como la nación número 15 de las 63 estudiadas. En infraestructuras tecnológicas somos la 17, en salud y medio ambiente la 19 y en comercio exterior la 20. Y digamos en las cuestiones que hemos quedado peor clasificados, pues tenemos las finanzas públicas, que somos la 59 de 63, la política fiscal, que somos la 53, y el empleo el 52. Yo creo que de aquí se pueden sacar unas conclusiones importantes sobre la posición que tiene nuestro país en términos de competitividad, que además se va repitiendo año a año sin que tengamos unas mejoras apreciables. Las previsiones económicas, en la parte de abajo, en el momento que se hicieron la encuesta, teníamos que para el año 2022
el gobierno en ese momento preveía una mejora del PIB, un aumento del 4,3%, pero teniendo en cuenta que los presupuestos generales del Estado se habían hecho con un incremento del Producto Interior Bruto del 7%. Y para el año 2023 auguraba una previsión del 3,5 que luego la cambió al 2,7. En cuanto a las previsiones tras la revisión a la baja, bueno, pues el gobierno se mantuvo en el 4,3 en ese momento y todo el resto, digamos, de instituciones españolas, como son FUNCAS o la OCDE o el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, pues tendían a decir que en el año 2023 iba a deteriorar la economía de manera más importante. Previsiones actuales, en la parte de abajo de la slide. Bueno, las previsiones actuales son que el año que viene todos apuntan a que vamos a estar en el entorno del 4,3, 4,7, si bien las últimas apuntan a que va a ser algo más alto, va a ser en el entorno del 5%, debido a que en el cuarto trimestre no se han dado las previsiones tan bajas que se preveían hace 2 meses y da la impresión de que vamos a ser capaces de superar ese 4 y pico, llegar al 5%. Cambio para el año 2023, el gobierno prevé, y así ha hecho los presupuestos, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,1, mientras las distintas instituciones nacionales e internacionales, ninguna de ellas supera el 1,2, 1,3. De manera que la caída va a ser desde ese 5% aproximadamente al 1 y pico que auguran las diferentes instituciones internacionales. Bien, en cuanto a la valoración de los empresarios del año 2022, bueno, no son positivas, son negativas en comparación al año anterior. El 62% de los encuestados pensaban que la situación en el año 2022, cuando se acabó la encuesta, se iba a deteriorar, pero en el caso del 2023 las perspectivas eran bastante negativas, bastante más negativas, y el 72% de los encuestados pensaban que en el año 2023 pues, la economía iba a tener dificultades. En cuanto a la recuperación del PIB del 2019, le recuerdo que España es el único y el último país de la Unión Europea que en este momento todavía no ha recuperado el nivel de riqueza del año 2019. Entonces, el 77,7% de los empresarios opinaban que incluso esto no se produciría hasta el año 2024. En cuanto a riesgos globales, bueno, pues evidentemente son bien conocidos. En el caso de la economía europea, pues la alteración de los flujos comerciales globales, que en el momento de la encuesta pues había muchísimas dificultades. Y en cuanto a la recuperación de la economía española, pues el impacto de la política monetaria, que en ese momento todavía no estaba en los niveles de tipos de interés del 2,5 que está en este momento, el incremento de los costes de la energía y la crisis global de suministros. Cuando se les preguntaba a los empresarios sobre la situación de su sector y de su empresa, en cuanto al sector, bueno, pues en el año 22 consideraban que bueno, con el 44,5% que la situación era buena o muy buena, pero de cara al 2023 ya apuntaban a que un 40% en que iba a ser mala o muy mala, de manera que la encuesta reflejaba claramente cómo de cara al año que viene pues la situación se iba a complicar debido a la incertidumbre del entorno, ¿no? En cuanto al impacto sobre su empresa y sobre su sector, evidentemente el conflicto de Ucrania era valorado en un 50%, el incremento de precios de la energía y de otras materias primas en un 75% y las tensiones en la cadena de suministros en un 58%. Un dato interesante es que los empresarios, el 72,4%, habían sido capaces de repercutir los incrementos de coste derivados de estas dificultades en los precios.
si bien luego se ve que realmente esta repercusión no es total, porque la inmensa mayoría de ellos opinan que los márgenes se les iban a reducir. No hay un problema, en principio, sobre la viabilidad de la empresa. Sí dicen que los márgenes se reducen, pero el riesgo de supervivencia de la empresa se quedaba en un 1%. O sea, realmente la impresión era que a pesar de estas dificultades y de la solo parcial repercusión de los costes en los precios, pues no iba a afectar a la viabilidad de la empresa. Y en cuanto a las medidas que estaban tomando, bueno, ha habido mucha, y yo creo que es muy positiva, digamos, negociación y acuerdo entre los proveedores y los clientes, de manera que las empresas han sido capaces de llegar a acuerdo con sus principales suministradores en la manera de abordar estas dificultades, sobre todo de suministro, y luego ha habido mucho adelanto de suministros. Eso se ve actualmente en los balances de las compañías, en los cuales las existencias han subido de una manera muy importante en comparación con años anteriores y, lógicamente, el capital circulante necesario para funcionar con una actividad normal pues ha aumentado también de forma relevante. En la parte de la derecha tienen ustedes la previsión de la evolución en el año 2022. La demanda del sector está bastante equilibrada entre los que opinaban que se iba a incrementar y los que opinaban que se iba a reducir. La facturación de la empresa en España, en cambio, un 46% versus un 15% pensaba que se iba a reducir. El volumen de negocio internacional de la empresa, un 33% consideraba que se iba a reducir y un 20% que iba a aumentar. Y llama mucho la atención que en la plantilla de la empresa es mayoritaria, digamos, la proporción de empresarios que opinan que en el año 22 se iba a incrementar. Como dato importante para nosotros en el Club de Exportadores, el 32% de los encuestados espera un incremento de las exportaciones versus un 16% un decremento. Esto es importante, esto es muy importante porque a pesar de todas estas dificultades que aparecen en la presentación, pues bueno, las empresas encuestadas piensan que en los 2 próximos años pues las exportaciones van a aumentar. Y eso se refleja en todo el estudio, donde se ve que los esfuerzos realmente que hacen las compañías por incrementar su negocio internacional, pues es muy relevante. En cuanto a incremento de salarios, el 50% los habían subido por encima del 2,1%. No aprecian, no tienen percepción de que a pesar de las dificultades la morosidad va a aumentar. Y en cuanto a la digitalización y las estrategias ESG, pues la mitad de ellos consideran que están bien manejadas en sus compañías. Oportunidades derivadas de la pandemia y principales prioridades estratégicas. Bueno, pues un 57% opina que las líneas de negocio y de producto, puede haber desarrollos de nuevas líneas de negocio y de producto, un 38% que va a haber alianzas estratégicas, un 32% que los costes de distribución y venta tienen que ser remodelados para afrontar la nueva coyuntura, y un 26%, un 27% que se tiene que afrontar diversificación de mercados. Prioridades. Bueno, las empresas están muy preocupadas por el tema del talento. Saben ustedes que en este momento, a pesar de nuestros 2,8 millones de parados, sigue habiendo 140.000 puestos de trabajo vacantes que no se pueden cubrir. También, lógicamente, debido a los incrementos de coste, el control de costes para el 49% es una prioridad. En cuanto a innovación de productos, un 33%, y en cuanto a la transformación digital, pues un 32,8%. Hicimos alguna pregunta sobre el teletrabajo. Aquí no hay sorpresas, un 51% opina que incrementa la satisfacción y el compromiso y motivación de los empleados, y podían elegir 3 respuestas, por eso no suma 100. Y un 50% que dificulta el sentido de pertenencia. Bueno, yo creo que aquí hay poca, digamos, discrepancia con lo que todos venimos pensando. El segundo capítulo se refiere digamos, a la política económica y a la repercusión
en la competitividad de las empresas. Bueno, es interesante, aunque no es satisfactorio, pero es interesante remarcar el hecho de que la carga regulatoria y la calidad institucional se van repitiendo en los últimos años en los puestos 1 y 2 de como las dificultades más importantes que tiene la competitividad española para crecer. Saben ustedes que en este momento la competitividad española está entre el 15 y el 20% por debajo de la media europea, que no mejoramos, que está bastante plana, y los empresarios encuestados opinan que la carga regulatoria, la calidad institucional y la seguridad jurídica son los tres temas, además muy mayoritariamente, y repitiéndose año tras año, los tres temas más importantes que dificultan la mejora de la competitividad de nuestro país. El impacto de la inflación, evidentemente, el 84% lo considera muy negativo, y no son tampoco excesivamente positivos las medidas laborales y las fiscales. El 70% de los encuestados considera que el aumento del salario mínimo es negativo, que los contratos por obra, su desaparición, tampoco es positivo, y que el convenio sectorial que prime sobre el convenio de empresa, pues es una medida que la última reforma laboral introdujo y que consideran que es negativa. En cuanto a las medidas fiscales, consideran negativo el tipo mínimo de patrimonio y sucesiones y donaciones. El 72% opinan que habría que eliminar, que la eliminación de las deducciones en IRPF también son negativas, y algunos de ellos opinan que un 60%, que el tipo mínimo en el impuesto de sociedades del 60% tampoco es positivo. En cuanto a los acontecimientos internacionales, bueno, pues esos son los conocidos. La guerra de Ucrania, las sanciones económicas en comercio internacional, los cambios en los equilibrios estratégicos y las crisis migratorias, evidentemente son hechos que dificultan el devenir de las empresas españolas. En cuanto a factores de competitividad que consideran los empresarios encuestados como, digamos, como positivas y que mejor les identifican de cara a sus competidores, un 71% opina que relación calidad-precio en el caso de las exportaciones españolas pues es francamente positivo. Un 46% opina que la adaptación a las necesidades y la demanda local es otro de los temas que les da ventajas competitivas. Un 41% que el diseño y la tecnología es positivo en el caso de las empresas españolas, y un 31% que la marca de las empresas pues también les da algunas ventajas. Aquí llama la atención negativamente, si ven al final a la derecha, que solo el 7,6% opina que la marca España aporta algo en el tema de la internacionalización, y no es en el único sitio donde lo reflejan. Entonces aquí da la impresión que, en opinión de los empresarios españoles, tenemos alguna dificultad y un problema a resolver. Reformas punto 3. Reformas de prioritarias pendientes. Sin duda, y esto también es repetitivo, en las encuestas de los últimos años, el 95% de los encuestados considera que la eficiencia de las administraciones públicas pues deja mucho que desear. Es necesario, en su opinión, evaluar la eficiencia del gasto en un 75% de los casos, hacer una reforma estructural en el 65% y actuar sobre el fraude fiscal. Las tres actuaciones para mejorar la eficiencia y transparencia serían, en su opinión, reducir el tamaño de las administraciones públicas, asimilar el modelo de negocio de recursos humanos a la empresa privada, y agilizar y mejorar la transformación digital. En el caso de la educación, hablando de reformas, el 80% de los encuestados no está de acuerdo con las modificaciones introducidas en la LOMLOE. Y piensan que, además de la formación profesional dual
en el 66% de los casos que habría que implantar el valor de emprendimiento desde la primaria. Y sobre todo, adecuar la oferta pública al mercado, en el 43% de los casos, serían 3 medidas absolutamente prioritarias a la hora de mejorar la educación. En las pensiones, bueno, en las pensiones opinan que el incentivar la vida activa, dado el aumento de la esperanza de vida de nuestro país, es una medida a poner en marcha, más allá de la edad legal de jubilación, y que el fondo de capitalización con una mochila austriaca sería un modelo a seguir interesante. La financiación, bueno, aquí no hay grandes, digamos, quejas en ese momento, y ahora la financiación bancaria está mucho más complicada, pero los principales instrumentos serían la financiación bancaria y de proveedores. Y en el tema de innovación se mantiene la prioridad por fomento a la investigación aplicada, una educación orientada al emprendimiento, a las competencias digitales y a las titulaciones STEM. En cuanto a emprendimiento y tamaño empresarial, bueno, en un 76% de los casos consideran que el tamaño pequeño que tiene la empresa media española, o muy pequeño, el principal obstáculo sigue siendo el entorno regulatorio y el entorno burocrático. En cuanto al mercado de trabajo, vincular los salarios a la productividad y no al IPC, y llevar las indemnizaciones por despido a la media de la Unión Europea. En cuanto a la fiscalidad, el 59% de los encuestados ve una carga impositiva actual perjudicial para la empresa en su actividad y para su sector, y el fomento del crecimiento empresarial tendría que ser, entre otras razones, reduciendo las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. En el 51% de los casos opinan así, y suprimir el patrimonio y mantener sucesiones y donaciones con excepciones elevadas para transmisiones directas. En el tema de las cotizaciones sociales, en este momento España es el tercer país europeo con mayor cotizaciones sociales sin tener en cuenta los últimos incrementos. Y si las cotizaciones sociales las relacionamos con el PIB per cápita de cada país, pasamos a ser los primeros con muchísima diferencia. De manera que aquí tenemos una dificultad, y además teniendo en cuenta el paro que tenemos en este momento, tenemos una dificultad para crear nuevos puestos de trabajo y para aumentar nuestra competitividad en las ofertas internacionales, pues muy importante. Y luego la recomendación, evidentemente, de la economía sumergida. Bueno, finalmente el cuarto capítulo era sobre los fondos Next Generation, y aquí hay dos mensajes preocupantes. El primero es que el 78% de los encuestados considera negativa la gestión de estos fondos, que es un porcentaje abrumador, negativa o muy negativa. Pero es que además el 54,7% ni ha solicitado ni tiene intención de solicitarlos. De manera que estos dos puntos me parece que sería interesante que el gobierno los tuviera en cuenta a la hora de evaluar el desarrollo de estos fondos. En cambio, sí considera que si se manejan bien, tendrían un impacto muy importante sobre la economía española, con un fomento de la economía más digital y sostenible en el 67% de las opiniones, con un impulso de la competitividad y de la productividad en un 41%, y en un crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en un 30%. De manera que se considera que es una herramienta que puede ser muy, muy útil, bien manejada, que en este momento vamos muy retrasados, que la gestión es muy compleja y muy burocrática, y que debido precisamente a estas razones y al el tamaño del tejido empresarial español, pues en el 55% de los casos no se piensa optar a ninguno de ellos. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Si se puede eliminar la presentación de la pantalla, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que el informe es interesantísimo, la encuesta es interesantísima. Creo que nos
nos daría muchos temas de conversación para mucho más del tiempo del que disponemos, pero vamos a intentar centrar el tiro y centrarnos en lo que realmente nos parezca más relevante. Yo agradecería en primer lugar a Enrique, a Enrique Fanjul, si es posible, teniendo en cuenta que el estudio se realizó el mes junio-julio del año pasado, qué acontecimientos ha podido haber a lo largo de estos últimos meses, los últimos semestres prácticamente, que puedan complicar o alarmar más de lo que alarma el estudio de por sí en relación con ese informe. ¿Qué variables se han incorporado o cómo han aumentado dichas variables? Buenas tardes a todos. En primer lugar, la verdad es que el estudio que ha presentado Miguel menciona numerosos aspectos y suscita numerosas cuestiones que son de gran interés y que darían lugar, digamos, a debates y discusiones importantes. Nuestro moderador, Rafael Ruiz Villar, me ha pedido que en una intervención inicial bueno, pues haga una referencia un poco al sector exterior. No va a ser exhaustiva, hay algunos temas que pueden surgir luego posteriormente en el debate, ¿no? Pero bueno, lo primero que cabe decir es que a corto plazo, lo que señalaba Miguel en su estudio de que las expectativas de las empresas eran positivas en relación con la evolución internacional, pues se están correspondiendo con la realidad. Es decir, yo creo que lo primero que tenemos que reseñar es que la exportación española está evolucionando de una manera muy positiva. En el periodo de enero-octubre de 2022, que es el periodo para el cual tenemos datos completos, la exportación creció un 23,6%. Y si se quiere más significativamente que eso, es decir, visto de una manera comparativa, bueno, pues creció más que Alemania, que crecieron las exportaciones un 14,6%, o Francia, que crecieron un 20,5%. Es decir, es una evolución claramente positiva. Ahora bien, a corto plazo hay que señalar que nos enfrentamos a incertidumbres muy serias, ¿no? Es decir, como es en general el panorama de incertidumbres que ofrece la economía internacional, ¿no? Vamos a entrar en recesión, se está hablando mucho del riesgo digamos, relativamente apreciable de que la economía internacional entre en una recesión en 2023. Tenemos ahí una serie de incertidumbres, los precios de la energía, la inflación, aunque la evolución más reciente parece que está siendo positiva, la aplicación de políticas monetarias muy restrictivas. Todo esto puede llevar, digamos, a que haya una desaceleración económica notable y que incluso pues, parte de las economías occidentales de las que tanto dependemos en España y de las que tanto dependen nuestras exportaciones, bueno, pues que estas economías se vean, digamos, afectadas negativamente en su evolución. Aparte del corto plazo, yo querría señalar también que, bueno, que está claro, los datos de los que disponemos, yo creo que ofrecen de manera clara, digamos, una percepción de que se están produciendo cambios estructurales en la economía del sector exterior, en la exportación, etc., ¿no? Es decir, en los últimos 2 o 3 años, el panorama de la economía internacional, y yo diría sobre todo de las relaciones económicas internacionales, se ha visto claramente afectada por los sucesos que se han producido, es decir, por los sucesos geopolíticos y lo que podríamos llamar en terminología del seguro de crédito a la exportación, por los sucesos extraordinarios, los riesgos extraordinarios, ¿no? El caso geopolítico, bueno, pues tenemos claramente ahí la guerra de Ucrania, que ha provocado grandes disrupciones, ¿no? Y en cuanto a riesgos, que suelen llamar extraordinarios, bueno, pues el primero de ellos es la pandemia, que ha causado grandes disrupciones, ¿no? Pero no únicamente es la pandemia, es decir, ha habido catástrofes naturales, ha habido accidentes como el que se produjo en el canal de Suez, que supuso una interrupción en los flujos de transporte muy importante durante un periodo de tiempo apreciable, ¿no? Y se está produciendo como consecuencia de estos cambios geopolíticos y de estos cambios en los riesgos extraordinarios
se está produciendo un cambio claro de actuación, tanto por parte de las empresas como por parte de los gobiernos. Antes, hasta hace 3 años, el criterio fundamental de actuación de las empresas era el de rentabilidad, el de eficiencia. Yo me suministro, deslocalizo, buscando una mayor eficiencia, buscando una reducción de costes, yéndome a países en los cuales los costes son más bajos, ¿no? Vendo en aquellos países en los cuales, bueno, pues pueda obtener una mayor rentabilidad, mi producto tenga mejores posibilidades, los precios que pueda obtener sean mayores, etcétera, independientemente, es decir, o teniendo, digamos, una consideración secundaria hacia otros aspectos, ¿no? De seguridad, de transporte, etcétera. Yo creo que con la pandemia y con la guerra de Ucrania han surgido, se han puesto sobre la mesa, repito, en la actuación de las empresas, pero también de los gobiernos, otros criterios, otros aspectos. El primero de ellos, sin duda, es el de la resiliencia, el de la seguridad. Las empresas, tanto para comprar suministros, para comprar bienes intermedios, como para vender sus productos, bueno, están teniendo en cuenta ahora, es decir, que no se trata ya solamente de un factor de rentabilidad, es decir, el que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta también un poco la seguridad, la resiliencia, los riesgos a los que se pueden enfrentar las empresas, repito, en sus compras en el exterior o en sus ventas en el exterior, ¿no? Pero, y el criterio de resiliencia, el criterio de seguridad, ha pasado a ocupar en la estrategia de las empresas, en la estrategia de los gobiernos, un papel muy importante. No es el único. Yo creo que, es decir, estamos asistiendo, por ejemplo, ahora a la irrupción de un nuevo criterio cuya importancia va a crecer en el futuro, que es el de los derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, la Unión Europea tiene en marcha un proceso para establecer una legislación que obligue a las empresas a que en sus cadenas de suministro vigilen para que se respeten los derechos humanos, para que no haya trabajo forzoso, para que no haya trabajo infantil, etc. Esto puede suponer problemas importantes para numerosas empresas. Es decir, bueno, Alemania, por cierto, ya ha aprobado una legislación a este respecto, obligando a las grandes empresas a que establezcan mecanismos de control de estos derechos humanos en sus cadenas de suministros. Esto para las empresas puede suponer una complicación, digamos, importante. Está también un criterio que yo llamaría, aparte del de resiliencia, a nivel país, digamos, hablando más que a nivel de empresa, pues hay otro criterio también que se ha introducido como consecuencia de los cambios geopolíticos que se han producido, que es el de la seguridad que podemos llamar geoestratégica. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que los países ahora se están preocupando por que sectores estratégicos de su economía no caigan bajo el control de empresas que dependen de gobiernos, de países que tienen unos sistemas políticos, de valores que son muy distintos a los nuestros, ¿no? Y con esto ya voy a acabar esta primera intervención, que es un poquito más larga quizá. Ya se está reflejando, por ejemplo, en la estructura geográfica de las relaciones económicas internacionales y concretamente la estructura geográfica de las relaciones económicas internacionales de España. Es decir, había una tendencia hasta hace un par de años o 3 años a una mayor diversificación geográfica de las exportaciones. Era un objetivo de las políticas de internacionalización, reducir la concentración de nuestras ventas en Europa, ¿no? Pero en los últimos 2 o 3 años esa tendencia se ha invertido. Y yo creo que se ha invertido en buena medida como consecuencia de esos cambios a los que me he referido anteriormente. En el año 2000 Europa absorbía un 78% de nuestras exportaciones, ¿no? En el año 2019 ese porcentaje bajó hasta el 72%. Pero entre el año 2019 y el 2022, estos 3 años, ¿no?,
Estoy hablando de cifras del primer semestre del año, he cogido ese periodo entre 2019 y 2022, se ha pasado de un 72% a un 73,8%, es decir, el porcentaje de participación de las exportaciones que España envía a Europa ha subido en 1,8 puntos. Y pienso que esto es una tendencia que puede continuar en el futuro. Y si te parece, Rafael, por el momento me voy a callar, que yo creo que ya he hablado bastante. Muchas gracias. Probablemente habrá otros temas que puedan surgir en el debate. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que tenemos ya una visión un poquito de lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos tiempos, respecto al tema de la internacionalización y cuáles son las nuevas variables que integran la situación de nuestro país y incluso del mundo. Y me gustaría saber un poco la opinión de Juan, un poco sobre estos aspectos, tanto sobre el aspecto del informe interesantísimo del Círculo como de los comentarios que ha hecho también Enrique. Pues muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias también al Club de Exportadores por esta oportunidad, que yo creo que viene en un momento fabuloso de inicio del año, en donde podemos dar un contexto de cuál es la actividad exterior de la economía española. Entonces, lo que pretendo hacer en esta primera intervención, obligatoriamente breve, es comentar dos o tres aspectos que creo que son fundamentales para entender lo que nos está pasando, lo que puede pasar de cara al futuro en el comercio exterior español, mencionar algunos otros datos adicionales también procedentes de pulsar la opinión de las empresas y traer algún tema al debate, ¿no? En primer lugar, yo diría que nosotros tenemos un contexto global de desaceleración económica generalizada, no solamente en España, en todos los países desarrollados y en vías de desarrollo hay desaceleración, que en realidad es menos intensa de lo que se esperaba hace unos meses y sin duda va a tener consecuencias sobre el comercio. Eso va a ser necesariamente así. Tenemos, por lo tanto, que prever que el comercio vaya a caer. No vamos a mantener las tasas de crecimiento del comercio que había en los últimos 50 años, entre el 70 y el 21, la tasa de crecimiento del comercio mundial estaba por encima del 5%. En el 20 y el 21 estaba casi en el entorno del 5%. Bueno, vamos a tener para 2003, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, una tasa de crecimiento del comercio de bienes y servicios cercana al 2,5%. Estábamos en el 5%, vamos a irnos al 2,5%. Estábamos en un crecimiento de la producción del 3%, vamos a estar por debajo del 3% a nivel mundial. España va a estar cerca del 1% aproximadamente. Bueno, esto obviamente nos tiene que afectar a la evolución del comercio. Comentaré que tenemos que darle también un poco la vuelta a esta desaceleración, porque nuestras empresas, cuando no venden internamente, sabemos que pueden vender. Entonces, lo siguiente que me gustaría hacer, estamos en un contexto global de desaceleración, lo que quiero hacer ahora es comentar lo que dicen las empresas o los analistas en encuestas también más recientes. Por cierto, felicidades al Círculo de Empresarios por esa fabulosa encuesta, que de alguna forma quiero complementar con algún dato adicional, ¿no? Por ejemplo, el consenso económico empresarial de PricewaterhouseCoopers nos está diciendo que la situación de las perspectivas de los mercados exteriores en el cuarto trimestre del 2023 era similar a la del primer trimestre del 2022. Cuarto trimestre del 2022 similar al primer trimestre del 2022. Si son similares, cabe esperar un comportamiento similar para el próximo trimestre, y así es en lo que nos dicen las empresas. Pero el año 2022 yo diría que ha sido bueno para nuestro comercio exterior, especialmente cuando se mira en términos comparativos, ¿no? O si nos vamos a la encuesta de perspectivas empresariales de las cámaras de comercio, que es una encuesta que tiene la ventaja de que puede ser comparable para los países europeos, son 42.000 empresas europeas, 2.500 empresas españolas, pues nuestras perspectivas de exportación son positivas, elevadas y muy por encima, por supuesto, de las expectativas europeas, que incluso prevén una desaceleración de las exportaciones. O si nos vamos
a la encuesta de coyuntura de exportación, ahí tenemos datos peores, los últimos son del tercer trimestre, son negativos, pero bueno, pues yo creo que podemos mantener un cierto tono en nuestras exportaciones de bienes y servicios. Por ejemplo, el consenso de panelistas, de especialistas economía española e internacional, pues también nos está diciendo que hay una desaceleración en 2023 respecto al 2022, pero que puede darnos una tasa de crecimiento pues, que puede estar entre el 1 y el 2%. Primer mensaje, no cabe duda, cuando el comercio internacional se desacelera, el comercio español va a verse afectado y por lo tanto se tendrá que desacelerar. Segundo mensaje, podemos ver la comparativa internacional. En términos internacionales, España lo ha hecho bien, lo comentaba antes Enrique, pero también lo están anticipando las encuestas que he comentado hace un momento. Lo podemos hacer mejor que nuestros compañeros. El comercio exterior y la competitividad tiene sentido en términos comparativos. A todos nos afecta la guerra en Rusia. A todos los países les afecta la subida de los precios energéticos. A todos los países les afecta la subida del precio del dólar, es decir, la apreciación de la moneda americana. A Estados Unidos positivamente, al resto de los países negativamente. En general estamos, decía antes Enrique, en un proceso de búsqueda de autonomía, ¿no? Y de búsqueda de menos dependencia exterior. Eso nos lleva a un incremento de costes, sin duda. Bueno, pues a todos los países les afecta. Pero si, por ejemplo, cogemos el caso de energía, que es un caso muy significativo, pues podríamos decir, o algunas personas podrían concluir, que la elevada competitividad de la economía alemana ha estado sustentada durante muchos años en unos de los precios de la energía demasiado bajos para los que debían ser. Nosotros, en este momento, tenemos una oportunidad. Sí, nos están subiendo los precios de la energía y nuestras empresas se quejan, ¿cómo no? Pero tenemos una oportunidad de que en términos comparativos nuestros precios de la energía de alguna forma sean menos, sufran unos incrementos inferiores, lo que en términos relativos nos estaría dando lugar a una mejora de competitividad de nuestras empresas. Es decir, lo que quiero decir es que muchas de esos condicionantes negativos que afectan a la economía española tienen efectos incluso peores en otros países. Segundo, además, diría que nuestras empresas han tenido un comportamiento muy positivo en pandemia, en la crisis del 2008 y así sucesivamente. Cada vez que ha habido unas circunstancias difíciles, tanto internas como externas, han salido al exterior y han competido en una situación muy favorable. Han salido ganadoras. Y yo sigo teniendo esa confianza en nuestros empresarios y en nuestras empresas. En la encuesta del Círculo de Empresarios pues se manifiesta y se ve bien lo que se suele observar en muchas encuestas, que es la opinión sobre lo que me sucede a mi empresa es mejor de la que sucede a mi sector. Es decir, yo conozco mejor mi empresa, tengo una buena opinión de lo que puede suceder dentro de mi empresa y una peor opinión sobre lo que puede suceder en mi sector. Eso condiciona mucho las expectativas, por eso hay que de alguna forma tener un factor de corrección de las negativas expectativas que tienen nuestras empresas sobre la evolución de su comportamiento en el exterior. Yo soy algo más optimista que ellas y especialmente porque en muchos casos se preguntan las empresas y algunas empresas, no es el caso de la encuesta que nos han presentado anteriormente, Miguel, sino que en muchos casos las empresas pues verdaderamente no tienen ningún peso específico en los mercados internacionales. Recordemos que son solo algunas empresas las que explican casi todo el comercio internacional. 1000 empresas, 2/3 del comercio. O sea, estas empresas son las que nos deben indicar qué puede estar pasando. Y en España hay una dicotomía muy fuerte entre empresas internacionalizadas muy competitivas que van a poder seguir siendo competitivas en los mercados internacionales y otras empresas de pequeño tamaño, poco competitivas,
que están sufriendo sin duda los incrementos de los costes laborales, los incrementos de los costes energéticos, etcétera, etcétera, y lo van a pasar muy mal, pero estas no están internacionalizadas, no son las que van a condicionar el comportamiento de nuestras exportaciones. Bueno, en definitiva, no quiero extenderme mucho más, hay temas para el debate y no saco yo algunos más, pero la idea es, tenemos un contexto negativo a nivel internacional. En España no puede ser un contexto positivo cuando todas las cosas van mal, pero sí tenemos en España la posibilidad de, en términos comparativos, hacerlo mejor que nuestros principales competidores, Alemania, Francia, o para qué mencionar lo que está sucediendo en el Reino Unido de alguna forma ridícula. Es decir, nuestras empresas es probable que en el año 2023 salgan, como han salido durante los últimos años, con una cuota de mercado ligeramente superior. Bien, lo que querría decir que enhorabuena para nuestra economía y nuestras empresas. Por cierto, hemos hablado de exportaciones, está la otra cara, las importaciones, y está también el tema del déficit exterior. Un elemento muy importante que tiene condicionantes sobre el déficit público, también es muy elevado, y las posibilidades de inversión, ahorro e inversión del sector privado, los triple déficit público, privado y exterior. Bueno, a mí me da pena que el buen comportamiento que hemos tenido desde el año 2012 con un déficit exterior positivo pueda ser por primera vez negativo en este año 2020. Sería una pena y para eso tenemos que actuar tanto con el déficit privado como con el déficit público. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy interesante tus aportaciones. Yo quería hacer resaltar un aspecto que me ha llamado mucho la atención del informe, ¿no?, de la encuesta del Club de Círculo de Empresarios, y es que la opinión aparentemente mayoritaria por parte de los encuestados es bastante negativa. Pero, sin embargo, en lo que se refiere a la exportación y lo que se refiere a la internacionalización, la visión es positiva. Eso a mí me llena de esperanza, ¿no? Me llena de esperanza primero porque ya en anteriores crisis la exportación y la internacionalización de las empresas ha sido decisiva para salir de la crisis y que el entorno negativo y en los aspectos en que se considera negativo, que a mí me parecen muy preocupantes, porque yo no he tomado mala nota del informe que ha presentado Miguel, la carga regulatoria, la calidad institucional, la seguridad jurídica, la independencia judicial, me parecen aspectos muy institucionales, de mucho peso, de mucha envergadura, que dan imagen de país y que se han puesto en primer lugar como una de las principales preocupaciones. Y no menor el tema, que me ha dejado totalmente chocado, del tema de la marca España, que me gustaría saber qué opina Enrique al respecto, porque el que el empresario tenga mala impresión de la marca España no deja ser como curioso, sino preocupante. Bueno, yo precisamente el tema que iba a plantear a continuación, ¿no?, para iniciar el debate. A mí, de los diferentes aspectos del estudio que ha presentado Miguel anteriormente, quizás el que me ha llamado más la atención es el de la valoración tan negativa de la marca España, ¿no?, porque va en contra, por así decirlo, de lo que yo creo que es una, no sé, creencia bastante generalizada, sobre todo yo diría que en la administración, en los responsables de las políticas de internacionalización, ¿no?, de la marca España como un factor, digamos, positivo, etcétera, ¿no? Yo le iba a plantear, iba a preguntaros a los compañeros del panel, ¿no?, a qué podíais atribuir, digamos, deterioro, esta mala valoración de la marca España. Yo pienso, en primer lugar, que eso se puede deber en gran medida a la valoración negativa que se recoge en la encuesta de lo que podemos llamar el marco institucional, ¿no?, que tú además lo acabas de mencionar ahora, Rafael, desde la fiscalidad. Me ha llamado también la atención, por ejemplo, la mala valoración que tiene la independencia del sistema judicial, ¿no? No sé si tú, Miguel, ahí tienes alguna idea que se puede deber, pero el funcionamiento del sistema judicial sí
es normalmente objeto de mala valoración. En estudios que se hacen en el barómetro que hace, por ejemplo, Invest in Spain, sobre la valoración que hacen las empresas extranjeras que han invertido en España, siempre el funcionamiento del sistema judicial tiene una mala valoración, ¿no? Otros aspectos institucionales, como el marco laboral, el marco fiscal, el marco regulatorio, efectivamente son aspectos que tienen una valoración negativa. Y me da un poco la impresión, pero me gustaría conocer también vuestra opinión, ¿no? Que en esa tan negativa valoración de la marca España por parte de las empresas se está reflejando quizá en buena medida bueno, pues lo que las empresas sufren, los perjuicios o los problemas que las empresas tienen que afrontar como consecuencia de ese marco institucional, ¿no? Pero bueno, es decir, como he dicho al principio, yo iba a plantear este tema, ¿no? ¿Por qué pensáis que la marca España tiene una valoración tan negativa? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, ¿no? Que tenga una opinión tan negativa por parte de las empresas, ¿no? Miguel, tú que has dirigido la encuesta. Un par de apuntes muy rápidos. A mí también me sorprende que la marca España ayude tan poco, digamos, a la competitividad de las empresas españolas en el ámbito internacional. Yo coincido con Enrique. Coincido con Enrique de que es una deriva de algunas otras cuestiones, especialmente de las institucionales, en las cuales pues, realmente la imagen que tenemos en el exterior no es la mejor. Yo creo que los tiros van por ahí. E incluso en el tema judicial también. Pensamos, porque esto lo discutimos internamente en la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, el año que viene vamos a separar, digamos, lo que son juicios políticos del resto de los juicios. O sea que puede haber ahí una deriva como consecuencia de algunas actuaciones relacionadas con el ambiente político que poco tienen que ver con el resto de actuaciones. Entonces, en ambos casos, mi opinión particular es que el aspecto político tiene un peso que de alguna manera podría desnaturalizar los resultados de estas dos cuestiones. Gracias, Miguel. Juan, ¿qué opinas? Sí, empezando por esto último, el tema judicial. Las empresas se quejan bastante de la fragmentación que tiene el mercado interno, las distintas normativas a las que tienen que hacer frente en las distintas comunidades autónomas, incluso a la dificultad de cumplimiento normativo, porque hay normas no solamente diversas, sino de difícil cumplimiento, de difícil entendimiento y con un elevado coste de cumplimiento, ¿no? Entonces ahí yo creo que puede haber sin duda otro factor de descontento empresarial, y ese descontento empresarial que yo creo que se ha manifestado de forma generalizada durante el año 22 probablemente se traslade en esa imagen de la marca España, ¿no? Lo que piensan de la marca de España. Y yo creo que aquí están transitando otros factores de descontento más que los relativos a la aportación que tiene la marca de España en el contexto internacional. Sobre esto, hay estudios que confirman que para las empresas de elevada dimensión, pues la marca España pues, es un valor menor, porque tienen marca suficiente y reconocimiento suficiente internacional como para vender sus productos sin tener que acudir a la marca España. Pero para las empresas de mediana y pequeña dimensión es un factor muy significativo y muy relevante. Entonces yo creo que aquí es descontento sobre el comportamiento y el apoyo que les facilita el contexto actual a la actividad empresarial en los mercados internacionales. Gracias, Juan. Hay un factor que aunque está mencionado un poco a vuela pluma en la encuesta, que a mí me parece relevante, especialmente teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos meses, que es la restrictiva política monetaria que tanto el Banco Central Europeo como también la economía americana está teniendo y las implicaciones que ello tiene en el posible frenazo, que de momento en España parece ser que ha sido menor del que se esperaba inicialmente en el último trimestre, pero en el que todavía todos los augures
previenen de una posible, no solamente ralentización, sino incluso de una posible entrar en recesión. ¿Qué opináis? ¿Queréis que tiene incidencia este factor dentro de la internacionalización posible de las empresas, sí o no? A ver, desde mi punto de vista, este es un factor de incertidumbre adicional. La inflación genera redistribución y no son las empresas internacionalizadas las que salen más perjudicadas de inflaciones más elevadas en la medida que no tengan endeudamiento variable. Entonces, cuando todos los países sufren inflación, hay que ver los términos comparativos que mencionaba anteriormente. Y ya sé que en España nos tenemos que quejar de que tengamos por encima del 5% y que hayamos estado rondando al 10%, pero es que hay otros países que están en el 20%, que son competidores directos nuestros. Y entonces, de alguna forma, ahí podría ayudarnos. El endurecimiento de las condiciones monetarias que se deriva de la inflación ha llevado a una apreciación del dólar generalizada, que favorece las importaciones de Estados Unidos. Porque Estados Unidos además tiene la moneda de referencia. Entonces esto va a generar inflaciones adicionales a nivel agregado, con lo que desde mi punto de vista Europa, que está ahora con unas perspectivas del 3, por encima del 3%, va a tener del 3% de tipo de interés, va a tener unas condiciones de financiación algo superiores a las que pueden tener otros países como Estados Unidos, ¿no? Entonces, no creo que desde el punto de vista del comercio internacional vaya a afectarnos especialmente negativo, solamente a través del canal de incertidumbre. Si me permitís un apunte, Sí, Juan, sí. por supuesto que es cierto lo que dices. España en este momento está en un 5,6 de inflación, que es la más baja de Europa o entre las más bajas de Europa, pero tenemos un problema, es que la inflación, la importante es la inflación subyacente. Y en la inflación subyacente estamos entre los peores, estamos en un 6,9%. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta también de cara al comercio internacional, porque esto nos supone una dificultad importante, ¿eh? Es decir, en la inflación subyacente, en este momento en la cesta de la compra es la que ocupa el 80% de los productos, ¿no? Entonces, de acuerdo, en los temas energéticos estamos mejor, y en los productos no elaborados pues es posible que también, pero nuestra inflación subyacente en este momento está entre las más altas de Europa. Yo quisiera, Rafael, si me permite... Sí, no, yo sé que este tema iba a suscitar alguna controversia. No, yo iba a cambiar un poquito de tema, ¿no? Y quería simplemente reforzar la idea que ha expresado Juan antes acerca de su optimismo respecto al comportamiento de las empresas, ¿no?, españolas. Yo creo que efectivamente los datos de los que podemos disponer hasta ahora muestran que las empresas españolas están reaccionando y se están adaptando a las nuevas circunstancias, ¿no? Hay, por ejemplo, en una nota técnica que ha publicado el Comité de Reflexión sobre la Internacionalización del Club de Exportadores, que está disponible en su página web, sobre los problemas de abastecimiento que enfrentan las empresas españolas. Se recogen los resultados de una encuesta que fue realizada por la Secretaría de Estado de Comercio a fines de 2021, es decir, antes de la guerra de Ucrania. Es decir, y esta encuesta ya mostraba que entonces un 48,4% de las empresas exportadoras tenían previsto adoptar medidas para afrontar sus problemas de abastecimiento. La más importante, la que consideraban más importante, era la diversificación de proveedores, que se refleja también, el tema de la diversificación de mercado se ha reflejado también en el estudio que nos ha presentado Miguel. La segunda medida más importante, que también se menciona en el estudio, es el aumento de los stocks, de las existencias. Y la tercera, la búsqueda de proveedores más cercanos, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, tenemos ahí un punto de optimismo, ¿no?, que yo quiero decir en principio, ¿no?, es decir, en el sentido de que la empresa española está sabiendo reaccionar en principio
o los signos a eso apuntan, los datos de los que disponemos, que está reaccionando, digamos, para adaptarse a las nuevas circunstancias. Gracias, Enrique. Me he levantado porque me estaba quedando a oscuras. A ver, hay un tema que a mí me ha sorprendido muchísimo dentro del informe que ha presentado Miguel, y es el relativo a los fondos Next Generation. Me parece, no sé si es, a mí me parece preocupante, ¿no? que el 55% no lo ha solicitado, ni no los ha solicitado, y que el 78% de la apreciación de las empresas sea una apreciación negativa sobre cómo se están gestionando estos fondos. Cuando otros países están realmente aprovechando estos dineros, este capital para poder modernizar, actualizar y poner sus economías en competencia internacional de forma más acelerada y más avanzada, especialmente con tecnologías digitales, que en España un 78% piensa que está mal gestionado y un 55% ni lo ha solicitado ni tiene intención de solicitarlo, me parece también muy relevante. ¿Qué opináis al respecto? A ver, los fondos habrá que devolverlos de alguna forma en un porcentaje. A mí lo que más me preocupa, efectivamente, los fondos son una oportunidad de cambio estructural que yo creo que no se está aprovechando. Es una oportunidad de cambio estructural interno que se está dejando de utilizar. No repercute a corto plazo en la actividad exterior de las empresas españolas. Y aquí quiero llevar a la disociación entre lo que el buen comportamiento que tienen algunas empresas de elevada dimensión en los mercados exteriores y que son capaces de seguir compitiendo independientemente de cómo se generen los fondos, cómo se vayan gastando los fondos estructurales, y los problemas internos que podemos tener de actividad económica y agotamiento de muchas empresas que no lleguen y que tengan que cerrar, que al final lo que estás haciendo es disminuir la base potencial de posibles exportadores. Juan, no nos olvidemos de la inmensa mayoría de empresas pymes que son las que funcionan en España. Sí, pero cuando hablamos de empresas en España, casi nadie estamos pensando en las grandes empresas que efectivamente tienen capacidad y autonomía suficiente como para manejarse en los mercados internacionales, sino el resto de las empresas que o han empezado hace poco o están empezando la internacionalización. Sí, esos serán empresas que en el futuro, si crecen, contribuyan significativamente al comercio exterior. Yo creo que en España desde hace unos años se está produciendo un caso de, si me permitís utilizar esta expresión, de italianización, en donde lo que sucede internamente, que puede ser grave, no se refleja en el desempeño de las empresas en los mercados exteriores, porque las empresas internacionalizadas de elevada dimensión son más dependientes de lo que sucede en otros muchos ámbitos, independientemente de lo que sucede internamente. Son dependientes de financiación internacional o de los cuellos de botella que hemos dicho anteriormente, o de los cambios tecnológicos de los que hemos hablado. Y por lo tanto, la idea es los fondos Next Generation ojalá se utilizasen mejor, están infrautilizados y estamos perdiendo una oportunidad de cambio estructural. Eso afecta internamente y quizá la potencial crecimiento de nuestras exportaciones en el futuro. Estoy hablando de una década, que no tienen impacto inmediato. Pero a corto plazo creo que los mercados exteriores, independientemente de esa ejecución, mejor o peor de los fondos estructurales, los mercados internacionales no se van a ver afectados por los fondos de Next. Miguel, Enrique, ¿algo que aportar al respecto? Bueno, yo solo os diría un poco para situar en contexto, aunque son conocidas las cifras que estamos manejando en los fondos Next Generation. España se le asignaron 69.500 millones de subvenciones a fondo perdido y 70.000 créditos blandos, millones en créditos blandos. Esta cantidad, debido al retraso de España en incorporarse a, digamos, a los países que habían conseguido ya recuperar el PIB 2019, se incrementó en el caso de España
en 7.700 millones más en subvenciones y los créditos se ampliaron hasta 84.000 millones. Claro, estas son unas cifras y además en un espacio corto. Tenemos que teóricamente que tener todo listo en 2026. Claro, estas cifras son tan enormes que el montar un aparato de gestión para manejarlas en un espacio corto de tiempo, bueno, nosotros desde el Círculo de Empresarios promovimos el que se hiciera algo parecido a lo que hizo Italia. Italia puso al frente a Vittorio Colao, que es el que ha sido presidente de Vodafone durante 20 años, con un equipo de expertos independientes para la asignación de los proyectos, y Italia, que tenía unas cifras ligeramente superiores a las españolas, pues ha ido funcionando mucho mejor que España, porque España se dejó todo en el ámbito público sin ningún tipo, digamos, de colaboración posible desde el ámbito privado. Entonces esto ha supuesto ahí pues, un cuello de botella enorme. A finales del año 2022, del año pasado, ya nos había asignado la Unión Europea, nos habían asignado ya 31.000 millones, incluso ampliables a 37.000 a final de año, que naturalmente no han sido gastados más que en un porcentaje muy bajo. A tener en cuenta también los PERTES, porque cuando se habla, digamos, de asignaciones, claro, los PERTES se llevan la mayoría de la cantidad, porque son PERTES importantes, como es el del automóvil, como es el del hidrógeno, o como es el de microchips, que al final tiene una asignación pública de 12.500 millones. Dejando aparte esta parte, llamémosle entre comillas pública, la parte privada ha sido muy pequeña. Y como consecuencia de eso, la percepción de los empresarios es que tienen grandísimas dificultades para superar todas las trabas burocráticas y los plazos que significan la aportación de este dinero. Por otra parte, como bien decías, Rafael, el tejido empresarial español es pequeño, de empresas pequeñas, que tienen muchísimas más dificultades a la hora de abordar procesos de este tipo. Lo que pasa es que la oportunidad es única, esto no lo vamos a volver a ver, semejantes aportaciones de la Unión Europea están dedicados no a tapar agujeros, sino a producir cambios estructurales que promuevan la mejora de la competitividad de los países, y naturalmente el poner esto en marcha pues exige un esfuerzo y unos recursos que España hasta el momento no los ha puesto. De manera que hay una cierta decepción y la aportación, bueno, como decía Juan, esto no es de hoy para mañana, al PIB español del año pasado pues ha sido mínima o nula, ¿no? Esto va a costar mucho tiempo. Lo que pasa es, como decía, el límite del 2026 lo tenemos a la vuelta de la esquina y esperemos que esto se agilice de alguna manera y que un número mayor de empresas españolas tengan acceso tanto a las subvenciones como a los créditos blandos, que tienen un periodo de carencia de 10 años. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando porque se nos echa la hora encima, a pesar de que aquí sigue habiendo muchos temas para seguir conversando, ¿no? Por último, Enrique, no sé si quieres terminar con alguna opinión al respecto de lo que estamos comentando. No, yo creo que ya mis compañeros panelistas han hablado bien y con mucha, digamos, precisión del tema. No tengo nada especial que añadir. Bueno, muchas gracias. A ver, yo quisiera dar primero un pequeño resumen de las cosas que se han hablado, los problemas de las cosas que yo he reseñado, y por otro lado terminar con una visión optimista a pesar de todas las cosas negativas que se deducen de la encuesta, y es que hay una alta valoración del emprendimiento y una vocación de que el emprendimiento sea algo que desde la escuela primaria se empiece a introducir, lo cual me parece un cambio sustancial en la mentalidad española muy vinculada al tema de la oposición y del trabajo de la administración pública. De lo que hemos venido hablando en el día de hoy, yo señalaría varios temas. Uno, primero, que está habiendo cambios estructurales en la exportación, que eso está afectando de una forma muy notable a la cadena de suministros y cómo se compone esa cadena, que la pandemia también ha influido en todos estos aspectos, con incremento de costes de fletes, y que a pesar de eso la evaluación sigue siendo positiva para la internacionalización,
que hay una vuelta en las empresas a una mayor seguridad y una mayor resiliencia frente a una rentabilidad pura y dura, que hay factores nuevos a tener en cuenta, como comentaba Enrique, vinculados al tema de derechos humanos que pueden condicionar la evolución de las empresas en los mercados internacionales en el futuro, que a pesar de lo negativo de muchos aspectos de la encuesta, la internacionalización sigue siendo vista como un elemento muy positivo, que tenemos un problema aparentemente de calidad institucional que se refleja finalmente en última instancia en la propia valoración de las empresas sobre la marca España, que hay como un elemento perturbador y desde luego no competitivo una fragmentación del mercado interno, como apuntaba Juan, que eso me parece muy importante. Solamente ese aspecto ya sería motivo de un webinario específico. Y después que aparentemente la inflación tipo de interés no nos afecta a corto plazo, no está afectando de forma tan importante, a pesar de que hay indicios de que no vamos tan bien como aparenta el propio índice de la inflación, por la subyacente fundamentalmente, y que por último, lo que hemos comentado últimamente, es que los fondos de Next Generation que Europa ha facilitado no están de momento, no aparentemente van a afectarnos a muy corto plazo, pero sin embargo yo soy de la opinión de que a medio plazo van a tener mucha importancia para la ubicación de las empresas en el mercado internacional. Yo por lo demás, no sé si tienes algo que añadir, agradecer muchísimo a todos la intervención, empezando por Miguel y el estupendo estudio que se ha hecho, a Enrique incorporado a última hora y por sorpresa al panel, a Juan, que siempre hace aportaciones de enorme interés, y lamentar de nuevo la falta de Silvia como uno de los panelistas que nos hubiese encantado tener. Por lo demás, nada, agradecer a todos vuestra presencia y muchísimas gracias del Club de Exportadores e Inversores. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer estar aquí en este debate. Gracias a ti. Muy bien, pues Muchas gracias, Rafael. muchísimas gracias a todos, especialmente a los ponentes, a Miguel, a Enrique, Rafa, que ha coordinado, y a Juan de Lucio. He visto que no hay preguntas en el chat y como estamos ya un poco sobrepasados de la hora, pues casi lo dejamos aquí. Gracias a todos por haber participado y espero que haya sido de interés el webinario. Gracias de nuevo. Muchas Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias.